La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha cambiado de forma permanente a las personas. Al ser una situación mundial, era inevitable que todos sintiéramos sus efectos, tanto negativos como positivos. Ahora que estamos saliendo de esta situación, me parece importante hablar de una habilidad que muchos se han visto obligados a trabajar, la independencia emocional. Pero antes de hablar de esto, debemos recordar un poco el contexto social de los últimos 2 años. La verdad que ha sido un cambio muy drástico pasar de un entorno social a uno más aislado. Antes de la pandemia yo era una persona muy sociable, que salía mucho con mis amigos, me iba de fiestas, básicamente hacía muchas cosas fuera de casa. Tuve un cambio muy drástico debido a que sufrí bastante, debido a que me encontraba solo, no podía estar con mis amigos. Antes obviamente yo salía a reuniones, salía a pasear con mis amigos, salía a restaurantes con mi familia, con patas, hacía bastante deporte, pero luego con esto de la pandemia obviamente al inicio tenía miedo de contagiarme, al igual que mi familia, al igual que todos, entonces como que dejé de salir a reuniones, me alejé más de mis amigos. Pues el cambio que sentí de un entorno bastante social, donde iba con mis amigos y salía y todo eso, a la actualidad, o sea, en el momento del COVID, fue muy diferente. De hecho, me chocó bastante porque antes podía ir tranquilamente a la bodega de la esquina a comprar algo y regresar, pero ya era el mismo miedo de va a haber COVID, entonces ya ni siquiera iba a la bodega. Siento que las personas se aislaron bastante, ya no querían salir ni con sus mismos amigos por miedo al contagio. Entonces a mí me chocó bastante porque me separé un poco de mis amistades. Dejé el deporte completamente, ya luego a mitad empecé a hacer más deporte, pero todavía tengo que incorporarme. Ha sido un cambio brutal, ¿no? Y así fue, un gran cambio. Pasamos los últimos 2 años prácticamente solos en nuestros cuartos sin ninguna compañía física más que nosotros mismos. Para algo debería servir esta experiencia, ¿no creen? La inteligencia emocional es una capacidad. Es la capacidad que puede tener un individuo para gestionar y manejar sus emociones. La independencia emocional es una subárea de la inteligencia emocional que está vinculada principalmente a esta habilidad o capacidad de ser autónomo, de confiar en uno mismo para tomar sus propias decisiones, de poder afrontar la vida con autonomía, con capacidad de decir, bueno, ok, esto es lo que yo quiero, lo que yo necesito. El escenario de confinamiento en el que nos tuvo la pandemia claramente permitió que los individuos tengamos mucho más espacio personal, que de alguna manera recuperemos la capacidad de estar con nosotros mismos, ya no con esta confusión de las demandas externas, ¿no? De lo que otros pueden querer, necesitar. Uno como que se dio cuenta que tengo que ver por mí mismo y poder ir hacia eso de la manera más autónoma posible, ¿no? Un poco esto es lo que generó la pandemia. Las habilidades que desarrollé en la pandemia, yo creo que lo principal fue que gané confianza en mí misma. Fue un tiempo en el que aproveché para enfocarme en mí, en dedicarme personalmente a mí, en lo que me afectaba, en mis inseguridades, y también que me dediqué a mejorar las habilidades que las había dejado un poco de lado. Personalmente pude mejorar mi dibujo, también me tomé más tiempo para leer y creo que mi concentración también mejoró bastante. Bueno, en pandemia, ¿qué habilidades creo que he desarrollado? Principalmente a ser más independiente, tomar mis propias decisiones. Por ejemplo, antes de pandemia, si mis amigos iban a una reunión así, yo me unía a ellos, así nomás, sin que a mí me guste o sin que yo quiera, pero en cambio ahora, después de pandemia, como que voy a lo que yo quiero, a lo que me gusta, sin tener que buscar la opinión de los demás y todo eso, ¿no? La verdad que durante la pandemia he desarrollado muchas habilidades nuevas. Principalmente he mejorado mi constancia y perseverancia, debido a que desde inicios de la pandemia me metí al gimnasio. Claro que más adelante lo dejé debido a que he comenzado a practicar en una aplicación que se llama Adobe Premiere. He aprendido muchas cosas nuevas sobre edición y todo lo relacionado a audiovisuales, que es básicamente lo que voy a estudiar, ¿no? Entonces, por eso siento que me ha ayudado mucho la pandemia. Ahí lo tienen, la pandemia sí sirvió para algo. Es fácil centrarse estrictamente en los aspectos negativos de la pandemia, pero sí hay lecciones o habilidades positivas que hemos trabajado durante el aislamiento, experiencias que nos han forzado a convivir con nosotros mismos y a mejorar nuestro mundo interno. Pero bueno, eso es todo por hoy. Hasta luego.